Caramelos de Fanny Lu. Con esta canción empezamos Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Bueno, y así iniciamos esta emisión de fin de semana, viernes, y el cuerpo lo sabe. En Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y en enlace con Radio Delfín 1060 AM. Y síguenos en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el Control Master al señor Alex Meneses, a Robinson Cárdenas, Gabriela Parra, Vanessa Chacón, quien está en la producción, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Y así inicia esta primera ronda informativa. Pacientes con cáncer protestaron por el cierre en el quirófano en el Hospital Oncológico del Táchira. Pacientes protestaron este viernes ante el cierre del quirófano del Hospital Oncológico de San Cristóbal por el daño del equipo de anestesia. Sandra Costa es paciente de cáncer de mama, una de las representantes que se unió en esta protesta y dice que tenía programada su cirugía para dentro de 15 días. Así, muchos pacientes quedan en listas de espera, quedan programados y como falla el aparato encargado de anestesiar al paciente, pues todas estas operaciones quedan canceladas. Un llamado nuevamente a abogar por recuperar este equipo lo más pronto que se pueda. El cáncer no da espera, no es una cirugía electiva, es una cirugía que debe llevar sus tiempos en función con el tratamiento de quimioterapia o de radioterapia que el oncólogo haya determinado para el paciente. Entonces, bueno, esperemos que esta nota se convierta en la reapertura del quirófano lo más pronto posible. Y en otro orden de ideas, resarcir a las víctimas y buscar justicia. Ese pues es el entrecomillado que dice Guaidó y además que recibe este informe de violación de los derechos humanos. Juan Guaidó, quien es el presidente interino de las fuerzas opositoras venezolanas, recibe en el día de hoy, en horas de la tarde, pues ese informe sobre las presuntas violaciones de derechos humanos. El dirigente al respecto aseguró que estos documentos no pretenden ser solo un testimonio, sino un medio para generar la justicia que tanto se está buscando. Y durante una transmisión por el Centro de Comunicaciones Nacional, Guaidó describió los informes que le entregó Humberto Prado, comisionado para los derechos humanos y atención a las víctimas. En este sentido, ha afirmado que se debe recuperar la dignidad de los venezolanos que sufrieron abuso por parte de las fuerzas de seguridad. No pretendo ser simplemente un testimonio, sino que pretender resarcir a las víctimas y además buscar justicia, rescatar la integridad y la dignidad del ser humano. Esto pues es lo que ha venido reiterando el opositor Juan Guaidó. Guaidó también ha citado a Prado, quien habló poco antes que él, donde afirmó que lo importante es la defensa de los derechos humanos y de la dignidad. En este momento de la visibilización de la crisis, de la emergencia, de la persecución, de la tortura, de lo que significa para todos los venezolanos enfrentar a una dictadura y a un Estado secuestrado y ausente. Esto pues es lo que ha venido explicando. Guaidó pues ha explicado muy reiterativamente esta violación sistemática de los derechos humanos que ocurren a diario en Venezuela. Así es. Mira, Nancy, vamos a conversar ahorita un poquito sobre las declaraciones que daba tan alegremente el dictador Nicolás Maduro con respecto a lo que había dicho Estados Unidos, que no querían donar vacunas a Venezuela, que nos odiaban. Sí, que hizo una pataleta. Palabras del dictador: nos odian porque somos luchadores, revolucionarios, bolivarianos. Bueno, no voy a repetir todo el discurso porque ya la gente está cansada de estas palabras, pero sí, el embajador James Story desmintió estas declaraciones que hace Nicolás Maduro. John Story dice: es mentira que Estados Unidos
no quiera donar vacunas a Venezuela. Estados Unidos, dice él, está enfocado en dar una solución a todo el eje americano para enfrentar el COVID-19 sin distensión. ¿Qué pasa con el caso de Venezuela? Jen History dice, en respuesta a las declaraciones, desmentimos rotundamente que Estados Unidos no donará vacunas del COVID-19 a Venezuela. Reiteramos nuestra voluntad en resolver esta crisis humanitaria que enfrenta el país. Para muestra, hasta la fecha se han donado 1.200 millones de dólares. Jorge Arreaza ya salió a decir que es mentira, pero ¿por qué dice él que es mentira? Porque este depósito de 1.200 millones de dólares no se le hizo a los bolsillos de la corrupción, de la tiranía o del gobierno de facto. Esta inversión de 1.200 millones de dólares se ha venido haciendo a través de los países que están ayudando a la migración venezolana. No vale la pena hacer una inversión de este tamaño dentro del territorio cuando no está garantizado que este dinero vaya directo al más necesitado, que es el pueblo. Entonces él dice, agregó que el enfoque de su país y de la administración de Joe Biden es ayudar al pueblo venezolano, pero aclaró, para ello es necesario que exista un sistema transparente de vacunación. Entonces, respondiéndole a Maduro, ¿qué tiene que hacer usted para que Estados Unidos mande vacunas a Venezuela? Planifíquese. Ni siquiera le está pidiendo dinero, le está diciendo planifíquese. Y más aún, haga pública esa planificación. Cuando usted tenga un sistema de vacunación transparente, abierto, de los números de contagiados, trabaje, en otras palabras, ¿sí? Nancy de audiencia, pues Estados Unidos puede pensar en colaborar con más vacunas, porque si no, estas vacunas pueden ser utilizadas para otros fines y hasta para enviar a otros países, como sabemos que ha pasado, que Venezuela necesitando quirófanos o insumos, estos vienen y hacen donaciones por fuera. Así que queda aclarado todo el panorama con respecto a estas declaraciones que hacía Maduro, que hacía Arreaza, que Estados Unidos no nos quiere. Total y absolutamente falso. Lo único que quieren es transparencia. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos con el primer informe de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui desde Barranca, departamento de La Guajira. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, el Ñura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Ya en nuestro comienzo del Happy Weekend, transmitido por Radio San José de Cúcuta 1160 amplitud modulada, enlazado con nuestra hermana emisora radial Radio Delfín 1060 amplitud modulada en Riohacha, capital de La Guajira. Un saludo cordial a mis buenos amigos de siempre, Alan Peralta, Nancy Pacheco y Gabriela Parra, y a ese gran equipo de producción en tan prestigiosas emisoras. 4 de junio, alcalde William Dow de Cartagena de India se contagió de COVID-19, a pesar de que lo habían vacunado ya. Soldados resultaron heridos en medio de ataques armados en Santander de Quilichao. Tribunal rechaza tutela contra el fiscal Francisco Barbosa por la extinción de dominio a vehículos. Villanueva y Urumita realizan actividades para celebrar el Día Mundial de la Bicicleta. Empresa minera Cerrejón pide la intervención urgente de las autoridades para levantar el nuevo bloqueo de la vía férrea. Estamos dispuestos a levantar el paro, aunque los compromisos no están claros, lo dice la ONG Nación Guayú. Distrito de Riohacha, La Guajira, conformará misa técnica para la protección de mano de obra local. Apertura de la frontera colombo-venezolana ayuda a la reactivación económica de Paraguachón en La Guajira y el comercio de Maicao, lo dice el secretario de Gobierno Rafael Solano. Lista ya preparada la hoja de ruta para la reactivación económica. 10.000 aficionados en el metro para el juego Colombia versus Argentina, pero no habrá venta de boletas para el público. De los puntos que hay sobre la mesa, logramos acuerdo en 16, lo dice Emilio Alchila. Perú 0, Colombia 3, talleres artísticos y conciertos en parque para dinamizar el sector cultural en el Caribe. Comerciantes expectantes por el
visto bueno para la presencia del público. Colombia recibió más de 2.6 millones de vacunas en 2 días. Invías garantiza protección de vía Barranquilla-Ciénega. Si no da la plata, voy a su casa y se la reviento. En la captura de los pagadiarios por usura, agresión y amenaza les colocaron los ganchos. En un nuevo libro, Las mujeres del Gabo, es la obra de Gonzalo Restrepo, que nació en pandemia, ya está en Amazon. 540 familias estrenan casas nuevas en Soledad y Malambo, región Caribe. Alegría en la costa, los fogones de la sazón Atlántico vuelven a encenderse. El SENA, 18.000 millones para los emprendedores en economía naranja. Aforo de transporte público aumentaría paulatinamente. Vacunación a cargo de privados inicia el 15 de junio. 9.200 hogares de la costa atlántica recibieron bono solidario. En proyecto, campaña para beneficios a vendedores estacionados en Soledad. Campeche tendrá su cancha de fútbol Salín Galchán. La ICFES aplicó la primera prueba de estado virtual en la costa Caribe. Tienda Libera Colombia, inaugurada en el Portal del Prado, es una lección de vida para los reclusos, lo dice el ministro de Justicia. Más de 1.300 millones de dólares en pérdidas en 37 días de bloqueos en el país. Asesinan a 2 jóvenes en el sector de La Cangrejera. Alta concentración de algas es el origen de la mortandad de pesos en Uruaco. Asumieron los representantes de cabildos indígenas en Barranquilla. Anonymous atacó al presidente Iván Duque, al Centro Democrático y al ministro de la Defensa Molano. Deportivo Cali y Deportes Tolima reactivan la Liga Colombiana en Valledupar. 18.000 millones a convocatoria de Fondo Emprender para créditos colombianos. Denuncian torturas y abusos sexuales a manifestantes en estación de buses de Bogotá. Corea Products, Bacha Colombia, cerró negocios por 74.6 millones de dólares. Luis Fernando Díaz selló la goleada de la selección Colombia ante el Perú. Comerciantes de Maicao denuncia que ha sido víctima por 3 veces consecutivas en atraco. Comunidad de Nazaret en la Alta Guajira empezará a recibir documentos de identidad que están esperando hace meses en La Guajira. Córdoba, Caribe, reportó 10 fallecidos y 610 nuevos contagios en 24 horas del COVID-19. Los bloqueos no son tema de negociación, deben ser rechazados contundentemente, lo dice el presidente Iván Duque Márquez. Bolivia derrotó a Venezuela y logró su primer triunfo en las eliminatorias. Proponen acciones inmediatas para rescatar la ruta del cacao en Córdoba. En julio reactivarán conciertos en Córdoba y esperan tener el aforo del 50%. Reportan carestías de productos alimenticios en Montería. Piden detener y suspender del Congreso a los ECFAR vinculados con secuestro. Denuncian desplazamientos de campesinos por operativos militares en el sur de Córdoba. La Universidad Popular del Cesar reinició las actividades académicas, pero sin acuerdo con los estudiantes. Sigue la polémica. Valledupar, la Galería del Amor, así se titula el emblemático callejón de los Purrututú. Juglares ganó su primer juego en el pentagonal de baloncesto. Acusan a profesor y a pastor de abusar sexualmente de una menor de edad en Mariangola. Encontraron cadáver de mujer en el río Magdalena, en el sur del Cesar. La gente del Cacique es el nuevo nombre artístico del grupo de los exmúsicos de Diomedes Díaz. Prevalece el significado cultural en la danza del Corpus Christi en Antaqués. Procuraduría archivó proceso disciplinario contra 2 exgobernadores y 2 exalcaldes de La Guajira. Millonaria sanción a Avanter por usar espectros de WOM sin permiso del Ministerio de Tecnología. Desarrollo, regalías ayudarían a crear nuevos empleos. Ordenan a la policía suspender a Alma Benón en Popayán. Hackean redes sociales de Luis Alberto Posada. Fiscalía embarga avioneta del esposo de Alejandra Azcarate. Primo del narco, Otoniel, será extraditado a los Estados Unidos. Alternancia educativa se da a paso lento en Cartagena. Alianza Caribe por la energía renovable. Sector automotor de Bolívar en positivo. Isacor redobla sus esfuerzos en medio de la crisis. Van 71 sancionados en Cartagena por conducir ebrios. Paro nacional. Ciudadanos se toman Mamonar en nueva jornada de protesta y la zona industrial quedó paralizada totalmente en la Y de Ceballo. Este domingo 6 de junio se suspende la luz en las poblaciones de Turbaco y Turbana. Sucre disminuye en casos del dengue en lo que va de año. De 4 balazos asesinan al gordo en el municipio de Majagual. Bad Bunny lanza canción Hoy en un nuevo sencillo musical. Analizan aspectos técnicos relacionados con proyectos de vivienda y beneficio a los excombatientes
pacientes de la ETCR, donde se realizó una mesa de trabajo con diferentes personeros de La Guajira, Fonseca y Pondore. Avanza también el grave caso de los robos de tapa de alcantarillado en Santa Marta. 493 alumnos recibieron tablet en Concordia. En el Catatumbo limítrofe serán donadas 4.896 latas de leche en el Campo 2. Mujeres de blanco piden abrir paso humanitario por Ureña. Escasean insumos para pacientes COVID-19 en Ocaña. Santa Marta anuncia creación de la Junta Defensora de Animales. Y en agosto serán las elecciones atípicas de Fonseca en La Guajira. Carlos Ucategui, el Miura, retornando a los estudios. Y fue este primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui. Seguimos con más información en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia. Granadas, fusiles y regalos a la comunidad. El día a día de una banda en la Cota 905. Pues desde el interior de su palacio presidencial, Nicolás Maduro denominó regularmente las ondas de radio y pronunciar a esos discursos destinados a proyectar la estabilidad en su nación que se está desmoronando. Esto pues es lo que refiere el New York Times. Pero a medida que el Estado venezolano se va desintegrando bajo el peso del liderazgo de este dictador, Nicolás Maduro, las sanciones estadounidenses, pues su gobierno está perdiendo el control de segmentos del país, incluso de su bastión, la capital, Caracas. En ningún lugar pues es más evidente el debilitamiento del territorio que en la Cota 905, un barrio de chabolas que se aferra a una empinada ladera con vista a los pasadillos dorados desde los que Maduro se dirige a la nación. Pues en este laberinto donde existen chozas que conforman la Cota 905 y estas comunidades colindantes del Cementerio y de La Vega, hogar de unas 300.000 personas, pues la pandilla más grande de la capital se ha trasladado al vacío del poder dejado de una nación que está totalmente en descomposición. Entrega alimentos a los necesitados, ayuda a pagar las medicinas, ayudan a pagar los funerales, equipan a equipos deportivos, patrocinan conciertos musicales, en las fiestas patrias reparten juguetes y levantan castillos hinchables para los niños. Esto es lo que está realizando este grupo delincuencial de la Cota, en Cota 905. El gobierno de Nicolás Maduro ha entregado totalmente a la soberanía. La entregó a estos grupos delincuenciales que él mismo ayudó a armar, que él mismo les entregó este tipo de equipamiento, así como entregó el territorio a las disidencias de la FARC, a las disidencias de la FARC, al mismo ELN, de las disidencias del ELN. Así ha hecho todo. Así está entregando un país más desboronado. ¿Qué más esperamos? ¿Qué otra situación más se viene presentando? Esta mañana hablábamos de cómo están pasando necesidades, de cuánta hambre está pasando el pueblo venezolano. No existen vacunas, no existen garantías de salud, no existe educación, no existe garantías absolutas. Y ante eso, pues es lo que ha venido denotando el presidente interino Juan Guaidó. Bueno, acá están presentando un reporte sobre violación sistemática de derechos humanos, donde se van a mirar cuáles son esas cabezas que van a rodar y que ya sabemos de antemano cuáles son, pero esperemos que se haga la justicia y que se haga justicia divina. Antonio Ledesma lo decía esta mañana, van moviéndose, van haciendo, hacen y hacen, pero en algún momento tendrá que llegar esta justicia. Y en Siempre Venezuela, Venezuela siempre, vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Tan natural de Felipe Peláez, así estábamos nosotros ahorita detrás de cámara, tan natural como siempre, en Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Seguimos con este bloque informativo en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través del dial 1160 Radio San José Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook en Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Recuerden que en este portal se cuelgan noticias originales de redacción propia por parte de Luis González. Son opiniones, críticas de variados temas, así que échense una pasadita por allá y van a tener contenido de interés. Ahora bien, en orden de noticias,
Recordemos a este muchacho de Táriba, de Táchira, que perdió la vista en el 2019, estaba protestando con su mamá por la falta de gas, estaban allí pidiendo que se les suministrara el gas para cocinar y recibió 50 tiros de perdigones en su rostro. A consecuencia de esto, él pierde la vista y le estoy poniendo en contexto de quién es Rufo, porque esta semana, y ya lo han venido denunciando en el foro penal, su abogada defensora Raquel Sánchez en varias oportunidades, ha venido denunciando que sobre él sigue el maltrato psicológico, presiones y temas turbios sobre este adolescente que lamentablemente en estos momentos no tiene la capacidad de ver gracias al gobierno de turno. ¿Y qué sucede ahora? Ahora resulta que un día a las 8 de la mañana entran a su casa, los allanan, los retienen a él y a su hermano menor de edad de 16 años, alegando que forma parte de una banda criminal que se dedica al robo de motos. Luego pasan unas horas detenidas en el 6CPC. Su madre se dirige hacia esas oficinas pidiendo una explicación de por qué ha sido detenido y le dice: ay no señora, ¿sabe qué? Disculpe, fue un error. Ya va, de verdad, ¿por qué hacen? Y la abogada sigue insistiendo, Raquel Sánchez, de que no es la primera vez que pasa, de que cada vez que Rufo está en sus actividades cotidianas del día a día, es amedrentado, es perseguido, es detenido o retenido. En algunos casos no ha sido hasta la sede del 6CPC, sino simplemente lo detienen para pedirle papeles, pero el hostigamiento no para. Entonces, no solamente la tortura de los presos políticos, ahora es un joven que estaba efectuando su derecho a manifestar, sigue siendo hostigado y asediado. Eso no es casualidad que vengan y lo detengan, no es casualidad que se le acerquen, no es casualidad, sino es esa persecución a quienes han manifestado, a quienes se manifiestan pidiendo sus derechos, a quienes al gobierno no le conviene. Esto es esa situación, eso no es casualidad, nada llega por casualidad, y menos en un gobierno con una dictadura, menos en un gobierno, un narcogobierno, menos en este momento, que a él no le conviene que nadie proteste, nadie diga nada, todo el mundo tiene que estar arrodillado ante lo que él dice. Eso es lo que está pasando, así de simple, así de sencillo. Pero en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura. En nuestro segundo reporte para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, Carlos Uzcategui, el Miura, con la Inquisición en América. La Inquisición en Colombia. Colombia. En 1610, cuando es instalada la Inquisición, funcionó el Tribunal del Santo Oficio. Aunque esta era la sede, realmente abarcaba todo el nuevo reino de Granada, desde Venezuela hasta Nicaragua, Panamá, Santo Domingo y las islas del Barlovento. Las principales características de la Inquisición española son las siguientes. Fue impulsada por los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Perduró hasta la llegada de Isabel II como reina de España en el año 1834. Su misión era acabar con aquellos que profanaran en contra de la religión católica. En el año 1569, el rey Felipe II implantó la Inquisición en América, y en 1610, por medio de una cédula real, Felipe III implantaría la Inquisición en Cartagena de Indias como sede del nuevo reino de Granada, saliéndose también de control por la manera como se hacía el juzgamiento de los esclavos. ¿Qué hacían los inquisidores? Su labor era principalmente castigar el delito ideológico y teológico y reprimir la heterodoxia. Cada tribunal estaba formado por 3 jueces que elaboraban un sumario secreto en el que estaba prohibido informar al demandado de qué delito contra la fe se le acusaba. El fin primordial era evitar que los judíos y judíos conversos de prácticas judaizantes, así como cualquier tipo de hereje, pasaran a América. También las autoridades recibían informes sobre la relajación de las costumbres y la disciplina
disciplina cristiana en las colonias. El Tribunal del Santo Oficio inició sus labores en 3 casas de la Plaza Mayor que fueron arrendadas y luego adquiridas para su sede definitivamente en el año 1626. El Santo Oficio permaneció en Cartagena de Indias hasta el año 1811, cuando estalló el movimiento independentista y los inquisidores fueron expulsados de Cartagena. Muchos se preguntan cómo eran los juicios de la Inquisición. Este tipo de procesos se integraban por una denuncia seguida por la averiguación, interrogatorio y calificación de dichos y hechos por inquisidores. Posteriormente, la denuncia de oficio, donde la persona acusada contaba su vida y genealogía. Entre los actos que la Inquisición de Cartagena investigaba y castigaba e investigaba era la herejía, que consistía en negar dogmas de fe, culto a otras religiones, la solicitación, pedir favores sexuales durante la confesión, la hechicería, la blasfemia y el proferir públicamente improperios sexuales, que eran las prácticas y actitudes que juzgaba el Santo Oficio. ¿Cuáles eran los castigos que se aplicaban en la Inquisición? Eran la purgación canónica, la abjuración en caso de sospecha de herejía y las penitencias consiguientes, las condenaciones pecuniarias, que son las multas y confiscación de bienes, la privación de oficios y cargos, el encierro perpetuo y la relajación del delincuente al brazo. El sector de la población que entendía ser acusado con mayor frecuencia eran los creyentes, protestantes, científicos, curanderos y homosexuales. Los instrumentos de tortura que empleaba el Santo Oficio para lograr que los supuestos herejes en Cartagena de Indias confesaran delitos que no habían cometido de los que eran inocentes fueron los siguientes: la sierra, la garrucha, el potro, la cuna de Judas, la doncella de hierro y la pera vaginal, anal u oral, tormentos, de agua la rueda y por supuesto lo más importante, que era lo más delicado, la sombra del hierro, que era una especie de sarcófago provisto de estacas metálicas muy afiladas en su interior. De este modo, a medida que se iban cerrando, se clavaban en la carne del cuerpo de la víctima, que se encontraba dentro, provocándole una muerte lenta y agónica. El Palacio de la Inquisición, que abrió su puerta en esta ciudad en septiembre del año 1610 como sede carcelaria y de tortura del Tribunal de Penas del Santo Oficio, hoy es una verdadera reliquia de la arquitectura colonial del siglo XVIII. Cartagena, patrimonio de la humanidad, conserva entre sus murallas el Palacio de la Inquisición con sus elementos de tortura utilizados por la Santa Inquisición, en donde eran juzgados delitos contra la fe cristiana y donde nunca se reconoció a un inocente. En 1610, cuando es instaurada la Inquisición, aquí funcionó el Tribunal del Santo Oficio, aunque esta era la sede, realmente abarcaba todo el Reino Nuevo de Granada. La casa colonial del Palacio de la Inquisición tiene su fachada del estilo barroco con molduras mixtilíneas. Aquí se albergó las cárceles de los condenados a muerte y cámaras de tortura. El recorrido por esta etapa de la Edad Media es tenebroso, sobre todo al ingresar a la Cámara de los Tormentos, donde se encuentran algunos instrumentos de martirio que producía la muerte lenta al convicto hasta arrancarles la verdad. Entre ellos el garrote, que es una silla elaborada en hierro y madera con gran tornillo a la altura de la nuca, el cual era introducido poco a poco hasta romper las vértebras cervicales, al tiempo que empujaba el cuello hacia adelante hasta que al atravesar la tráquea el condenado moría por asfixia. El peso de las brujas, que es una balanza donde se descubría las brujas porque se suponía que debían de pesar muy poco y al entregar su alma al demonio, y esto era una condición para poder volar y caminar sobre el agua. La mujer que entraba por sospecha de brujería y no daba el peso igual no salía viva, porque cuando era colocada sobre una balanza y pesaba más de 5 kilogramos, se le acusaba de haber embrujado la balanza con el poder del demonio. El Santo Oficio permaneció en Cartagena de Indias hasta el año 1811, cuando estalló este movimiento independiente. Sin embargo, fue erradicado realmente en el año 1821. En el Palacio de la Inquisición se aloja en su interior el Museo y Archivo Histórico de Cartagena, y es uno de los centros culturales más destacados del Caribe colombiano, que muestra a la luz de los derechos humanos uno de los episodios más brutales de la época de la colonia, un espacio de la memoria histórica para no olvidar este terror de 2 siglos. El Palacio de la Inquisición es un edificio situado en Cartagena de Indias, antigua sede del Tribunal de la Inquisición de la Iglesia Católica, y el edificio fue construido en el año 1770 en estilo colonial y barroco. En 1940 se convirtió en la sede del Museo Histórico de Cartagena. Uno de los sitios de obligada visita en Cartagena de Indias es el Palacio de la Inquisición, cuya imponente portada levantada en todo el frente de la antigua Plaza Mayor, hoy de Bolívar, es uno de los símbolos que identifican a esta ciudad. En su interior se alojan
el Museo y el Archivo Histórica, piedras angulares de la memoria cartagenera de todos los tiempos y eje de uno de los centros culturales más destacados del Caribe colombiano. Es el lugar clave para iniciar un recorrido que los lleva de la mano por la fascinante historia y la magia que encierra el Corralito de Piedra. Principales colecciones, colección de objetos históricos y artísticas que recrean la historia de Cartagena de Indias desde la época precolombina hasta nuestros días. La colección de réplicas que recrean el paso de la Inquisición por la ciudad. Su horario a diario es de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los domingos y festivos de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El costo actualmente a los adultos son 11.000 pesos, niños y adultos mayores 8.000 pesos. Como también fue declarado bien de interés cultural mediante decreto 1911 del 2 de noviembre de 1995. Anécdotas, y si todo eres fanático de la historia de la Inquisición y tienes curiosidad por estar muy cerca de sus vestigios, entonces el Palacio de la Inquisición de Cartagena de India te va a encantar. Este lugar tuvo su origen hace muchos años y aparte de eso, la gente dice que el Tribunal de Penas del Santo Oficio, con sus cárceles y salas de tortura, te trae a un Halloween especial terrorífico sobre este escenario de película. Pero lo más importante es que son reales todos los artefactos que aún quedan en el Museo de Cartagena. En sí, este palacio, la Inquisición tenía el trabajo de condenar los delitos, pero conoce el lugar, que tiene dos extremos, una parte de riqueza y derroche y otra parte de tristeza, hambre y desolación. Pero conoce este destino de Colombia, que es a diario donde todos los turistas, tanto extranjeros como locales, vienen a visitarlo. Y ya terminando nuestro reportaje sobre la Inquisición mató, asesinó a más de 65.000 judíos en apenas 3 siglos. Y en la gráfica ven ustedes el tipo de implementos que impuso la Santa Inquisición en Cartagena de India. Señores, nos estamos despidiendo. Les deseo un happy weekend. Nos estaremos escuchando y escuchando los mejores relatos de Colombia, de la costa Caribe, costa Atlántica y por supuesto de toda la Guajira. Carlos Ucategui, el Miura, y un feliz fin de semana. Y este reporte de Carlos Uzcategui nos lleva a trasladarnos en cómo está Venezuela en este momento. Hablamos del Palacio de la Inquisición en Cartagena, de cómo están esas piedras angulares, de cómo se evidencia la violación de los derechos humanos ahí registradas, con esa cantidad de implementos que se utilizó en este momento, en la actualidad, en el siglo XXI, en medio de la violencia que se está perpetrando, en medio de los casos de lesa humanidad. Las cárceles en Venezuela están generando tortura blanca, están dejándolos morir de hambre. ¿Qué está haciendo Venezuela en este momento? Les está violando el derecho a la salud, a la educación, al bienestar. Estamos en medio de una pandemia y en el reporte Carlos hablaba de 65.000 judíos que fallecieron en medio de todo este proceso de Inquisición. ¿Cuántos venezolanos están muriendo por un gobierno indolente? Por un gobierno, ¿qué cambió acá? La herramienta. Pero está siendo modificada por una que está torturando aún más. Salir, dejar su país, trasladarse a buscar unas condiciones de vida diferentes, arriesgarse con sus familias completas, sus adultos mayores que debían estar en sus casas, en ese patrimonio que formaron durante muchos años, que crearon para tener un territorio donde poder vivir, donde poder descansar, donde poder estar los últimos días de su vida. Tienen que atravesar ríos, tienen que atravesar la desolación, la desesperación, y de eso en las historias del libro que nuestro compañero Alan Peralta recopiló, de esas 18 historias, ahí se nota el dolor, la tristeza, la desolación, la desesperación de seguir cruzando. Esto, lo único que cambió es la época, pero sigue siendo... Y el tirano. Y el tirano, nada más, así de sencillo. Seguimos con más información. Así es, audiencia. El Tribunal Constitucional de España cerró este miércoles definitivamente el caso conocido como Delce Gate. Hagamos un poquito de memoria. Y fue la intrusión que estuvo Delcy Rodríguez, a pesar de tener una orden de no pisar territorio europeo. Ella fue vista en el aeropuerto de España y en ese caso tuvo un encuentro con José Luis Ábalos.
Entonces, ¿cómo se lee este cierre de casos? Se lee de la siguiente manera. Ellos dicen, número 1, que no estaba solamente pisó el aeropuerto, que sí fue una falta a lo que ella rompió la regla. Sí, la regla es que ella no podía pisar territorio europeo, lo pisa. Pero lo hizo. Hay, lamentablemente, unas imágenes y una pérdida de imágenes. Por eso el caso no progresó. Hay dudas sobre las imágenes y el material filmográfico que se tiene en el aeropuerto y lamentablemente la ley no llegó a tiempo y dentro del aeropuerto se destruyeron grabaciones durante esta reunión. Aún así, el territorio español y el Tribunal Constitucional indica que el español, en este caso, no rompió ninguna regla al reunirse con ella. Bueno, cerrada la rueda, cerrado el caso, Delcy hizo lo que quiso y bueno. Y sigue haciendo lo que quiere. Es un mal precedente. Me parece que es muy mal precedente porque entonces quisiera yo saber, ¿los aeropuertos son o no son territorios de la nación en donde se encuentren? O sea, si yo piso el aeropuerto de Colombia, estoy en Colombia. A pesar de que por ahí pasa mucha gente y aviones y vuelos, eso Obvio. No es un territorio diplomático. En el momento que cruza la línea limítrofe, exacto, ya está en un territorio diferente. No es como en el dado caso de una embajada que sí se considera que el territorio dentro de la embajada es territorio del país. O sea, si yo voy a la embajada de Venezuela y estoy dentro de la embajada de Venezuela, es una pequeña isla de mi país en otro país. Pero eso no pasa con los aeropuertos. Entonces, la conclusión es que, cerrado el caso, Delcy hizo lo que quiso. Queremos saludar a Ronald Lozano, quien envía un saludo a toda la mesa de trabajo desde Nicaragua, y a Patricia Marín, que nos dice happy, saludos y bendiciones. Y a toda esa audiencia que está ahí a través del dial 1160 Radio San José Cúcuta, a través de Radio Delfín, en ese enlace que tenemos con Radio Delfín en esta primera hora, 1060 AM de nuestras redes sociales. Vamos a una pausa comercial y musical, pero queremos agradecer en esta semana a Robinson Cárdenas, quien nos realizó el control desde Radio Delfín, y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui. Ya regresamos. Tierra querida, así iniciamos esta segunda hora del programa de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, escuchando Colombia, Tierra Querida de Canvas. E iniciamos en esta segunda hora ese triple enlace entre La Voz de la Gran Colombia 1400 AM, Aruba Estéreo 91.5 FM y Radio San José 1160 AM. Saludamos a Víctor Márquez, el señor Víctor Márquez, operador de La Gran Colombia, Alex Meneses y Robinson Cárdenas. Así iniciamos esta segunda hora de programa con más noticias. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. Y antes de ir al trabajo periodístico realizado por nuestro compañero Alan Peralta, vamos con esta nota. El fiscal de Cabo Verde reafirmó que su país está actuando bien en el caso de Alex Saab. Sabemos que este es un caso que está muy mencionado porque está ligado directamente con el gobierno de Nicolás Maduro. Y pues el fiscal general de Cabo Verde, José Tavares Landín, consideró que su país está actuando bien y que decidirá sobre la extradición de Alex Saab, señalando que este testaferro de Nicolás Maduro sin contradicciones exteriores. Siempre desde el principio hemos dicho que aplicaremos la ley de Cabo Verde, la Constitución, toda la ley aplicable, no la ley que se quiere imponer. Creo que estamos actuando de la mejor manera, creo que lo estamos haciendo bien, ha señalado en sus diferentes declaraciones a los diferentes medios al salir de una reunión con el presidente caboverdiano Jorge Carlos Fonseca, en la que analizaron esta situación de la justicia en su país. Y esto, pues, es lo que se viene mostrando en este caso que ha sido tan mencionado, tan nombrado, con esa extradición de Alex Saab, con
con esa imagen que tiene, sabemos que Alex Saab es colombiano, es barranquillero, pero que ha nacido un corazón y además un bolsillo muy venezolano de mano del gobierno de Nicolás Maduro, siendo testaferro, donde tiene una serie de actividades totalmente ilícitas. O sea, recordemos que el caso de él está con el famoso Plan CLAP, las cajas CLAP. Esto, pues es todo ese proceso. Muchas veces, Gabriela, en compañía de Alan Peralta, hemos analizado este caso de Alex Saab, donde para el 2020, pues deseábamos que estuviese allá, ya instalado en su nueva residencia en Estados Unidos, pasando esas navidades felices. Todavía se está esperando todo este tipo de procesos. Siempre tiene una cuñita por ahí, siempre le sale una pata más a la mesa con este caso, pero acá el fiscal general está diciendo, bueno, lo estamos haciendo bien, vamos a aplicar nuestra ley, vamos a aplicar la Constitución como debe aplicarse, acá no nos vienen a amedrentar que van a aplicar otra ley, no, vamos a aplicar la ley de nosotros. Así, con esta información, pues vamos con ese trabajo periodístico que ha realizado nuestro compañero Alan Peralta en Estados Unidos. Y tenemos a ese... Estamos conversando con Rommel Angulo, del cual Alan estaba, presenció allá y pudo conocer esa historia migratoria, es Rommel Angulo, donde pues da ese punto de vista de cómo llegó, cuáles son sus expectativas, cuáles eran sus sueños y cuáles siguen siendo sus sueños. Pero escuchemos este trabajo. Estamos conversando con Rommel Angulo, venezolano que se encuentra en la ciudad de Columbus, en el estado de Ohio, en los Estados Unidos. Rommel, cuéntanos un poco de tu experiencia migratoria, cuándo llegaste a los Estados Unidos y cuál era el propósito inicial de tu llegada aquí a este territorio. Bueno, inicialmente yo migré a Panamá y después acá. La experiencia migratoria siempre es dura, ¿no? Irte de tu país de origen es terrible, es un sentimiento que es muy difícil. En la entrevista de asilo, cuando te dicen que cuál es tu, por qué te viniste a los Estados Unidos, yo le dije, mira, uno la última cosa que quiere es irse de su país, último. Pero bueno, cuando toca cuestiones, yo veía como el país iba en decadencia, desde más o menos en el 2002, 2004, cuando todo el mundo estaba raspando, o sea, algo se paga, ¿me entiendes? Y veía como la gente no seguía y seguían hundiendo en un hueco que ya, o sea, ya en el 2008 decía, esto va a reventar en cualquier momento. Ciertos aspectos de la vida, me tocó venir en el 2013 y los conocimientos que, bueno, soy contador público, pero realmente quien me enseñó a defenderme así en tierra ajena fue, yo primero migré de Caracas a Barquisimeto y después ahí tuve que hacérsela, pues. Cuando llegué acá igual dije, como si fuera llegado a Barquisimeto, igual, tengo que, pero por la cuestión de los papeles, entonces, bueno, me tracé, apliqué mis conocimientos de planificación, de enfoque, y bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Que es lo que he hecho estos 8 años, vender seguro, entonces tengo ¿cuáles son las cosas que tengo para vender seguro? Entonces, bueno, tengo que lograr el asilo, tengo que hacer esto, tengo que mejorar el inglés, y lo puse en un programa que se llama OneNote, y le puse fecha. Y así lo hice, el asilo, yo lo estimaba para 5 años, ¿no? En un año me lo dieron, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí fue, y fui, o sea, yo sé que acá siempre he estudiado esta cultura americana, y sí que aquí, más que el comercio, da más el conocimiento. Claro. Porque en Venezuela no tanto, porque es un país que la entrada de demasiado dinero es demasiado fácil,
Y obviamente, lógicamente, el comercio te da... Pero acá no, acá lo bueno es que se produce, ¿no? La moneda y tiene poderío, pero aquí se paga más el conocimiento. Entonces, mis conocimientos de venta y de entusiasta me guiaron en qué es lo que tenía que hacer, y todavía me siguen guiando, ¿no? Porque apenas no he logrado ni la 10ª parte de lo que quiero hacer. Ahora, Rommel, ¿por qué Ohio? ¿Por qué Columbus? Ah, no, eso fue al azar, no fue. Fue un amigo que estaba allá en Washington, me dijo que no, mi hermano puede allá. Bueno, sí, dale, se me dieron las cosas allá el negocio donde yo trabajaba en una venta de bagels, y el dueño vendió, y entonces yo como que me vi ahí como que no avanzaba mucho, y bueno, déjame cambiar de ambiente para ver qué es lo que es, porque vi que habían pasado 6 meses y yo no había avanzado mucho ni en la cuestión del asilo, ni en la cuestión de ventas de seguros, ni nada, sino que seguí igual. Y bueno, déjame cambiar esto. ¿Sabes? Cuando tienes un nudo que no sea, tú le tienes que agarrar por otro lado, al contrario, para que... Claro. Porque si sigues ahí, llega un momento que no. Bueno, eso hice. Vine para acá, igual, vi unas cosas, pero... Y entonces empecé, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir para acá, tengo que ir para allá. Y tomando las cosas buenas de las personas, desechando las malas. Y bueno, ahí fui. Yo soy católico, encomendándome a mis santos. Ahora, en el mundo del seguro, ¿qué cosas son diferentes? ¿Qué percibes tú diferente habiendo tenido la experiencia en Venezuela? Bueno, lo único de cuestión de seguro no es diferente, porque el seguro siempre es uno solo. Los seguros vinieron de Inglaterra. Y bueno, este es un país que viene como que de cultura anglo también, ¿no? De allá. Entonces, básicamente, lo que es contaduría y los seguros siempre son más o menos igual. Las leyes son iguales. En cuanto a la cultura del venezolano, allá, bueno, es totalmente diferente. Yo empecé allá en el mercado de capitales, pero después me fui con los seguros de vida en dólares, con una empresa acá. Y después quise ampliar mi mercado con seguros de auto y eso allá, y empecé con seguros Guayana. La diferencia ya, imagínate que ya los viernes en una parlamenta son fijas. Aquí no, pues aquí tú ves esto. Entonces, que se reúnen los productores y eso, ¿no? Que no. Si acaso se reúnen, es una cuestión, un desayuno, ahí todo. Y en los seguros así, de repente en una agencia de seguros que fui, sí, pero no, esa es la diferencia. Ahora, ¿tienes actualmente tu propia empresa? Sí, ya hice mi agencia yo. Ok, ¿y cuánto te costó mucho llegar hasta este nivel? Bueno, desde que llegué, desde 2013, que dije, o sea, lo que pasa es que tienes que ponerte metas y tienes que ir, o sea, si tú quieres subir y lo ves así el edificio, pero tú agarras las escaleras y vas poquito a poco, te vas a cansar, pero bueno, llega un momento que, pero si te enfocas y te pones los planes a corto plazo, haces, pero si te desenfocas, no, que ahorita voy a vender empanadas, no, que ahorita voy a hacer esto, no, que yo soy ingeniero, pero voy a hacer arepa. Entonces, ese es como lo que no debes hacer. Puedes hacer ese trabajo mientras logras tú lo que quieres hacer, ¿me entiendes? Lo que hacías. Si tú eras profesional en Venezuela, puedes hacerlo. Bueno, que tienes que primero tienes que lograr los papeles, tienes que lograr una licencia, pero si la tienes que hacer. Ahora, si tú crees que no, me dijeron que no, mejor vendo empanadas y eso es lo que... Entonces, yo creo que eso no es lo que no se debe hacer, debe enfocarse. Si tú eres periodista, ¿verdad? No te pongas a hacer arepa. O sea, pero tú eres periodista, es lo que te sale. Alguien tienes que entrevistar, alguien no habla español, o si habla, pues, aprende inglés entonces. ¿Cuáles son los planes a futuro que tienes con tu empresa? Bueno, yo creo que contratar personal, también tratar de mejorar el servicio en lo que pueda.
Ese en cuanto a la empresa, porque yo también quiero seguir mi carrera como contador y porque sí que prestar la mayor asesoría que se pueda, pues, porque ahorita ando prestando la asesoría a latinos, pero de verdad que yo quiero prestarle servicio a toda la ciudad, al mundo entero. ¿Cuál es, digamos, qué es lo que desde tu punto de vista has aprendido en todos estos años en los Estados Unidos? ¿Cuál es el factor que te hace decir he progresado? Bueno, lo que he aprendido aquí en los Estados Unidos, que de verdad yo siempre he dicho, pero lo tenía como teoría, es el enfoque, ¿no? Pero ahora sí veo cómo hay personas que sí se enfocan y sí lo hacen. Y veo que hay personas que no se enfocan, que han podido llegar con mucho dinero aquí, no lo hacen. No lo hacen y tú las ves trabajando en un warehouse y el trabajo no discrimina. Pero no te quedes ahí toda la vida, o sea, no, pues es que yo no hablo inglés. Habla inglés. O sea, ¿qué quieres que haga? No, pero es que mi título vale en Venezuela, eso vale en todo el mundo. No, pero o sea, no te pongas trabajo tú mismo. O sea, lo importante es que estar vivo y que el sistema te permite que puedas progresar hasta cierta manera. Porque en todas partes hay mafias, en todos los países, o sea, gente que controla, gente que no controla, pero este país tiene un amplio margen de hasta dónde llegar así, estudiando, pues, especializándote en tu cuestión, entonces, y el techo aquí es alto. En Venezuela sí podía, pero en otros países puedes, pero no tanto, pues, o sea, hay países que tienen sus limitantes y eso no lo puedes evitar, o sea. Ya para finalizar, ¿cómo ves a Venezuela desde esta perspectiva, desde este punto? No, yo creo que Venezuela, en estos días leía a Renio Tolines que decía que Venezuela, y yo lo vengo diciendo hace años, ya Venezuela llegó un momento, ¿tú sabes cuáles son los agujeros negros que los científicos llaman algo que se llama el horizonte? Que de ahí no te puedes salvar el agujero. Bueno, Venezuela ya pasó, Venezuela ya lo que le queda es que se la van a dividir los países y ya, el país se va a perder. Porque ya, o sea, tanto descaro, tanta broma, o sea, se mantiene por las mafias del mundo de la maldad que la tienen ahí para lavar dinero, para tratar con blancas, para hacer tantas cosas malas de la humanidad, y la tienen así, pero de verdad que ese país lo que falta es que se lo dividan y ya, se olviden la gente. Bueno, y así fue este reportaje que Alan pues nos envía, dando ese punto de vista esta persona, el señor Rommel Angulo, quien ha vivido ese proceso migratorio, puede evidenciar todo lo que sufre y todo lo que pasa una persona migrante, sea del país que sea. Continuamos con más información. Fedecámara Zulia denuncia que inseguridad se salió de control en su informe. En el informe que ellos pasan mensualmente, en este caso en el de mayo, denunció que la inseguridad está desbordada. La región, ante el incremento de extorsión, toma de pedidos agropecuarios y secuestros, destacó que no han visto una respuesta adecuada por parte de los entes oficiales. Es decir, toman control, hay extorsión, hay secuestros, hay retención de pedidos y aquí como si nada estuviese pasando. Destacó que no han visto una respuesta adecuada por parte de las autoridades responsables y que estos son, en algunos casos, son los que realmente hace que dentro de la producción haga falta los recursos. Es decir, estamos hablando que se ha mermado la producción, que ha venido en baja la producción de ciertos productos, sumado a la extorsión, la toma de pedidos y todos estos males que aquejan al sector productivo, pues cómo no van a querer que escaseen los productos. Una solución, control de seguridad. No es la única, ahí que lo hemos venido diciendo.
planes de agropecuarios, planes de producción, planificación, inversión en el sector, pero ya está bastante socavado este rubro como para sumarle la delincuencia. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Ay, con dedicatoria es todo, no voy a dejarte, Andrés Cepeda, Nancy, no voy a dejarte, te vas a tener que aguantar. Bueno, eso toca ver. Seguimos en Siempre Venezuela. Venezuela Siempre, noticia a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta. Y en este triple enlace, en esta segunda hora, La Voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Continuamos con el bloque informativo. Así es. Y para las personas que nos han escuchado ser reiterativos en el tema de los recursos que no han aparecido aún para pagar la OPS, para poder llegar al COVAX, al mecanismo COVAX y toda esta denuncia que hemos venido haciendo, se le suma un capítulo más a este drama, ¿no? 13.8 millones, ya no son los $60.000 de Boni Cepeda, ahora son 13.8 millones de dólares ha pagado Maduro y su gerencia y su administración junto a PDVSA para pagar un bufete de abogados en Estados Unidos para que los asesoren en los casos de embargo que tiene Washington sobre la empresa. Entonces, para todas esas personas, ¿cuánto es que deben en la OPS? 10 millones. No paguen asesoramientos, no busquen abogados. Dirían en mi pueblo, no hay que buscar abogados de pobres. Dedíquense realmente a lo que tienen que hacer. Esos 13.8 millones, no sé, vamos a ver qué sale de esa asesoría, pero de momento inútil, hubiese servido para pagar a la OPS y haber contado con la vacuna del método COVAX. Entonces, bueno, para los que se siguen preguntando, ¿será verdad? ¿Será que son exageraciones de la oposición? Ahí está, otro número más que cubre y sobraría dinero para hacer esto. Y en medio de esa vacuna, como bien lo vienes analizando, Gabriela, a la audiencia, pues llegaron a Mérida 32.700 vacunas contra el COVID-19. Las vacunas llegaron a Mérida y serán distribuidas en 5 puntos de vacunación. Así lo ha informado Yegenis Guzmán, y con este lote de vacunas pues recibidas se espera culminar esta primera fase de inmunización, integrando pues los sectores más vulnerables al contagio del COVID-19. Y estos puntos de vacunación estarán ubicados en estas 5 zonas del estado específicamente, es decir, el Páramo, Valles de Mocotíes, zona Panamericana, Pueblos del Sur y zona metropolitana. Esto pues es lo que han venido reseñando en el Diario de los Andes. Sumado a todo esto, pues el doctor Pedro Fernández, representante de Médicos Unidos, hizo un llamado para completar lo que vendría siendo la vacunación al personal de la salud que aún no ha sido vacunado completamente, y a su vez recordando que ya van 21 fallecidos en el estado de Mérida a causa del COVID-19. Esto es lo que se está viendo con el tema del COVID-19, con la vacunación, con esa vacunación que el gobierno de facto de Nicolás Maduro no ha pagado a la OPS para poder adquirir este lote de vacunas del mecanismo COVAX. Pero en otro orden de ideas, hablando también de vacunación de combustible en Mérida, los agricultores y pacientes del COVID-19 del páramo no pueden movilizarse por la falta de este combustible. Debido a la falta de gasolina, del gasoil, pues el municipio Cardenal Quintero del estado Mérida tiene algunos pacientes por COVID-19 que no han podido ser trasladados hasta otro municipio para recibir esta atención que es específica y que necesitan y que requieren. Y en el municipio Rangel, pues los agricultores no han podido trasladarse ni comercializar las hortalizas con normalidad. Este es el país acabado que se tiene en este momento, un país que está totalmente destruido. En el hospital tipo 1 de Santo Domingo, del municipio Cardenal Quintero del estado Mérida, ya no hay capacidad operativa, ni hay insumos para atender a estos pacientes de COVID-19, según lo han venido reportando muchos de los habitantes. Algunos pacientes contagiados tampoco han podido trasladarse a otros municipios, pues por la falta de ese combustible. Los médicos no dan abasto
el COVID-19 sigue avanzando, esto es acelerado, ya viene una segunda o tercera ola de COVID-19 y aún con un 1% de inmunización en todo el país, ¿no? En Sí. todo el país. Una cifra totalmente irrisoria. En el marco del COVID-19 se ha mencionado que con las vacunas que han llegado solamente se llegaría al 5%. Y adicionalmente, hoy en un foro que hubo en San Petersburgo, se conoció por parte de la farmacéutica se llama Hero Farm, que el régimen de Venezuela había comprado 10 millones de dosis. Estas 10 millones de dosis ya no va a ser de la Sputnik 5, Nancy y audiencia. Ya estas 10 millones de dosis, que se traduce en 5 millones de venezolanos inyectados, porque es de doble dosis, se van a inyectar con Epivac Corona. Entonces ya es otra nueva vacuna que tiene esta compañía. Sumemos que esta sola compañía de vacuna de generación de fármacos ya tiene 5 tipos de vacuna anti-COVID. Sputnik 5, Epivac Corona, la Covivac, la monodosis Sputnik, que la llamaron monodosis Sputnik Light. Entonces, bueno, sigue la compra de medicamentos rusos, que recordemos también hace un tiempo en el territorio europeo, en el continente europeo, se venían quitando estas vacunas rusas en los requisitos para entrar al territorio. Entonces, son 5 millones de venezolanos que van a ser inyectados con la Covivac y que no van a poder entrar, porque si la Sputnik 5 no tiene entrada, que es la más antigua, que fue la más probada, ahora imagínate esta, que hay dudas sobre sus ensayos clínicos. Y en Venezuela siempre vamos con ese primer reporte de nuestro compañero Alan Peralta. En General Motors Venezolana nos sentimos orgullosos y en parte responsables de esta evolución. Es una historia que nos pertenece y en la que somos protagonistas importantes gracias a la constancia, el trabajo, la innovación y sobre todo al compromiso que asumimos con esta nación desde hace 65 años. Buitres, en lo que queda del único logo de la General Motors de Venezuela, testimonio de desarrollo y empleo. Buitres, en un estacionamiento vacío y el logo allí perdido en el tiempo y la distancia de lo que fue la exportadora de vehículos de la General Motors de Venezuela. Hoy, cementerio aquí de buitres y aves, producto de una ruptura de aguas putrefactas aquí en la propia parcela de la otrora General Motors de Venezuela. Aseguran que Nicolás Maduro favorece a los agricultores extranjeros y no a los productores venezolanos. ¿De dónde nace eso? Vicente Pérez, productor agropecuario, aseguró que la administración de Nicolás Maduro exoneró de impuesto a las importaciones de maíz, arroz, azúcar, concentrado de jugo, entre otros rubros, mientras que los insumos y equipos agrícolas en su mayoría sí pagan gravamen. Es decir, ayuda al agricultor de afuera y al de aquí no. Recordó que se deben costear fertilizantes para mantener la agricultura venezolana. Producir en Venezuela es una carrera de obstáculos, asegura él. No es una actividad normal. Entonces, tú, Nicolás Maduro, así lo declara, no, con estas gacetas estás ayudando al productor de otros países. Claro, sale un producto sin gravamen, libres de impuestos. ¿Y cómo es posible que no es capaz de tener medidas económicas internas que ayuden al sector? En este caso le doy toda la razón al agropecuario Vicente Pérez y sus declaraciones. Está favoreciendo la producción en otros países cuando, justamente antes del reporte Alan lo mencionaba, cuando la producción nacional la tienes enferma, casi que en UCI. Está agonizante. Está agonizante. Entonces hace y vienes y eres tan incoherente de decir, bueno, no, todo lo que vaya para afuera va a ir sin gravamen, sin impuestos, sin aranceles. Ya va. Y tu casa, ¿por qué no ordenas primero tu casa y pones un poquito en marcha? Mejoras la producción nacional y luego sí, qué benevolente, ¿no? Tenemos
un gobernante súper benevolente que ayuda a todo el mundo menos a los suyos. Y en medio de todas esas benevolencias, de cómo el gobierno venezolano ha destruido la empresa, pues también es esa empresa PDVSA, a Petróleos de Venezuela, una empresa que ha perdido y ha retrocedido muchísimos años en su producción. Y en este momento, pues esa persona que le entregó su vida, que le dedicó todo el tiempo posible, ese pensionado que está recibiendo un sueldo totalmente irrisorio y que tienen que hacer largas filas y que aún todavía a ese pensionado no lo han vacunado porque no está dentro del plan de vacunación, porque primero que no existe un plan de vacunación en Venezuela, no se ha realizado un plan de vacunación, pero que también están exigiendo una serie de acciones para mejorar su calidad de vida, porque ellos trabajaron toda su vida, entregaron su vida, y es lo que hemos venido diciendo, entregan su vida a una empresa, y una empresa que ha sido de renombre y que se maneja, porque es que Venezuela se ha manejado a través del petróleo. PDVSA, quien debe responderles a estos pensionados, pues aún con tantas pérdidas, el gobierno tampoco está apoyando. Vamos a escuchar a estos personas que se están manifestando, a estos pensionados en el estado Miranda, en Altos de Mirandinos. Vamos a escuchar esa protesta que ellos están realizando al gobierno nacional, al gobierno de facto de Nicolás Maduro. Compañeros jubilados y sobrevivientes de la industria petrolera y petroquímica nacional, desde las instalaciones de PDVSA y TEBEP les habla Nelson Martínez, jueves 4 de junio. Compañeros, nosotros seguimos manteniendo nuestras concentraciones, nuestra contundente manifestación, porque ayer recibimos un baño de agua fría. Fuimos a negociar y salimos con las tablas en la cabeza, porque las conquistas, las reivindicaciones no se quitan, compadre, se mejoran. Nosotros ya habíamos conquistado 4 petros, ahora PDVSA pretende pagarnos 2. No podemos aceptar eso. Por eso, desde este momento, nuestras concentraciones, nuestras manifestaciones tienen que ser con contundencia. Y ya debería haberse pronunciado la directiva nacional convocando a un paro nacional de jubilados de la industria petrolera. Porque no podemos aceptar migajas. Nosotros lo que queremos es justicia. Y tenemos que seguirla peleando, compañeros. Desde los Altos Mirandinos les hacemos un llamado a todos los jubilados para que se activen, para que protesten, para que vayamos a la campiña y formemos aquel zaperoco, señores. Bueno, así es como protestan esos adultos mayores, esas personas pensionadas que están exigiendo las garantías de los años de trabajo que lograron ellos recopilar y que entregaron a una empresa que está destruida en este momento, está acabada, porque PDVSA es una empresa que no está produciendo como debe ser, está destruida. Continuamos con más información. Así es. Las remesas a venezolanos disminuyen con la crisis económica, 1 por cada 4. ¿De dónde sale esta frase 1 por cada 4, Nancy, audiencia? Para las personas que enviaban $4 en el 2020, en la actualidad solo pueden comprar lo que en ese momento se compraban con $1. Es decir, se ha cuatriplicado los costos. Habíamos venido denunciando que el dólar se venía devaluando dentro del territorio venezolano, cosas que pasan en Venezuela, y se recuerda que deben costear pues todos sus gastos. Entonces, ¿ahora qué pasa? Los economistas están diciendo, en el exterior hay una merma de ingresos porque el COVID-19 también ha hecho mella en la capacidad de ingresos que tienen las personas. Entonces, ahora las personas se debaten porque no pueden aumentar más las remesas que envían, y vuelve otra vez el venezolano que es beneficiario de esas remesas, de hijos que tienen en el exterior, de familiares que tienen en el exterior, a tener que volver a sacar de sus compras algunos mercados, algunos productos necesarios para que este dinero les rinda nuevamente para algo. O sea, nuevamente el venezolano
reinventándose en este vaivén de la dura y cruel economía. Que de eso sí sabe el venezolano, ¿no? Empezar a esquivarle a un lado, pero montarse por otro. Sí, hay un dicho que dice, nos arropamos hasta donde llegue la cobija. Bueno, el venezolano en los últimos años se ha hecho experto en eso. Si recibe $20 y compraba 20 productos y ahora recibe $20, pero solo puede comprar 10, compra los 10 con más importancia para su familia, para su estómago. Y si es posible, 5. Y si es posible 5, pero la idea es eso, reinventarse. Lastimosamente es una economía cruel, y no solo cruel, sino de comportamiento inexplicable que pasa dentro del territorio venezolano, porque si con $1 se compraba algo en el 2020, en el 2021 se tuvo que haber comprado igual lo mismo. Ahora no, ahora se necesitan $4. Y la Asamblea Nacional Oficialista investigará a Rafael Ramírez por la desaparición de $1.200 millones. José Brito señaló que en los próximos días pues serán emitidas las órdenes de comparecencia ante la Comisión Especial para Ramírez y Víctor Aular. Pues José Brito, diputado de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, quien preside la Comisión Especial para investigar los daños contra la República, pues informó a través de la cuenta de Twitter que abrió un procedimiento contra Ramírez, exministro de Energía y expresidente de PDVSA, y estamos hablando preciso de PDVSA. Esto pues es lo que se viene dando en esta nota de prensa. La Asamblea Nacional Oficialista informa sobre la desaparición de estos títulos custodia de la República con un valor de $2.200 millones, cuyo paradero pues solo conoce Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, y Víctor Aular, quien fue su vicepresidente de Finanzas. Es la nueva pesquisa de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que investigará los daños cometidos contra el patrimonio de la nación por parte de los parlamentarios del año 2016-2021. También se afirma en este escrito que el diputado José Brito ha señalado que en los próximos días pues se emitirán este tipo de órdenes contra estas personas. Brito ha recordado que la Comisión Permanente de Contraloría, precedida por Freddy Guevara, reposaba un voluminoso expediente contra Rafael Ramírez, pero muchas cosas empezaron a desaparecer. Eso quiere decir que llegó la lámpara de Aladino y así, por arte de magia, empiezan a desaparecer las diferentes pruebas. Yo tengo otro ejemplo, Nancy y audiencia, de esa lámpara de Aladino, pero en otro tema. Actores, China y Venezuela. Les comento. Resulta que Análisis Reuters dice, suben las compras de petróleo venezolano enmascarados como malayo. Escuchen esto. Los comerciantes petroleros están compitiendo para entregar volúmenes récord de petróleo crudo venezolano enmascarado como mezcla de betún de Malasia a China, antes de los nuevos impuestos a los combustibles que parecen invertir lo lucrativo en el flujo de petróleo, sancionando al principal importador del crudo del mundo. En un análisis, la agencia Reuters afirma que durante los últimos 12 meses China compró un estimado de $3.5 millones en petróleo venezolano, reetiquetándolo como combustible de Malasia, según el seguimiento de carga y fuentes de la industria, lo que se traduce en nada más y nada menos que darle oxígeno y más dinero al gobierno de Venezuela, que dice que no tiene dinero por las sanciones externas, pero tiene aliados como China, que le consiguen estos chanchullos. Es decir, ellos envían petróleo, lo reetiquetan como betún para que sea más barato, para no pagar aranceles, y aún así tienen una ganancia de $3.5 millones en el último año, y dicen, no, nosotros no tenemos plata. ¿A dónde habrán parado esos $3.5 millones? Bueno, y antes de despedir esta emisión, no podemos irnos sin esta nota. Es una nota lamentable, y lamentable es que tengamos que darla aquí en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Falleció el periodista Enrique Amoldoni Gutiérrez.
A sus 81 años falleció en esta ciudad el periodista Enrique Moldoni Gutiérrez, el Catire, quien desempeñó su profesión por más de 5 décadas. Su personalidad extrovertida lo hizo ganar muchos amigos, buen conversador, amable y siempre dispuesto a tender una mano amiga a quien lo necesitara. Moldoni Gutiérrez fue corresponsal del diario Últimas Noticias en Carabobo, donde sus trabajos tuvieron notoriedad, sobre todo en la década de los años 70, cuando reseñaba la aparición de un supuesto monstruo en el lago de Valencia. También trabajó en El Regional, El Sol, El Espectador y El Diario de la Calle, pero su fuerte era realmente la radio, por lo que desempeñó labores en diversas emisoras, entre esas 810, La Voz de Carabobo y RB 850. Fue además jefe de imprenta del Estado bajo la administración del exgobernador Lisandro Estupiñán Esparza. Adicionalmente, pues fue jefe de prensa de la Gobernación de Carabobo durante la administración de los gobernadores José Ignacio Acevedo Ledesma, José del Carmen Luque, Óscar Seggi, Luis Tomás Izaguirre y Pablo González. Pues es lamentable dar este tipo de noticias. Un periodista con una gran trayectoria fallece en este día, así que pues paz en su tumba. Y así hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales y en ese triple enlace en esta segunda hora con la voz de la Gran Colombia 1400 AM, Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecer en el Control Master a Alex Meneses y al señor Víctor Márquez, Vanessa Chacón en la producción, Gabriela Parra, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Feliz fin de semana, feliz puente festivo, hasta el martes. Hasta el martes.